Monte, valle, río y fuente, campo, selva y ancho mar, nos recuerdan que constante te debemos alabar. Gozo es mi paz, es amor. Gozo es. Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta, cada día sin falta, cada día sin falta. Rey. Necesidades. Al pensar en esto sabemos que todos tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales. La gente busca suplir sus necesidades de varias formas. Algunas personas son autosuficientes, se valen por sí mismas y buscan satisfacer sus propias necesidades.
Otras personas quieren que alguien más lo haga. En la época en que vivimos, muchas personas quieren que sea el gobierno. Les espera una gran decepción. Porque el gobierno no puede proveer para la mayoría de nuestras necesidades, si acaso alguna. La pregunta es, ¿cómo suplir nuestras necesidades? Como dijimos anteriormente, hay varias formas de hacerlo. Algunos quieren que otros provean para ellos, mientras hay quienes parecen ser autosuficientes. Al pensar en cómo suplir nuestras necesidades y en lo mucho que Dios ha dicho al respecto, es muy importante que recordemos varias cosas, porque muchos dirían, le pedí a Dios por mis necesidades y todo sigue igual. He orado y Dios no ha provisto. Si Dios es quien provee, ¿por qué no suple lo que necesito? ¿Qué pasa? ¿Acaso algo anda mal con Dios o conmigo? Así que quisiera hablar del hecho que Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si lo obedecemos. Así que le invito a buscar Filipenses capítulo 4. La epístola a los Filipenses habla de cosas positivas, como gozo. No hay nada negativo en los 4 capítulos de esta carta. Al llegar al 4º capítulo, el apóstol Pablo termina agradeciendo a los filipenses por lo que hicieron por él. Quisiera que notemos varias cosas en este capítulo. Leamos desde el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Lo que quiso decir, en otras palabras, es que cuando él estuvo predicando el Evangelio y viajando, ellos le enviaban ofrendas y suplían sus necesidades, pero después no pudieron hacerlo, debido a que estuvo en tantas prisiones que les era difícil saber su paradero. Además, padeció un naufragio. En otras ocasiones, la razón es que la iglesia no tenía con quién enviarle, cualquiera que haya sido la necesidad. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿No desearía que pudiéramos decir lo mismo tan claramente como el apóstol Pablo? Poder decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Aquí dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mucha atención a este versículo, que es un principio. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo dijo que no era importante lo que hicieran por él, sino que al dar, Dios se los tomaría en cuenta. O sea, cada vez que damos con espíritu y corazón sinceros, nos sobreabundará, es decir, Dios nos bendecirá, porque Él dice, dad y se os dará. Así que este es el principio. Y puedo decirlo con toda sinceridad, cada vez que pido que ofrenden, en el fondo no es porque yo lo necesite, ni la iglesia, ni nadie más. Dios es nuestro proveedor. Sé el efecto que tiene en la vida de quien da. Sé qué ocurre si una persona egoísta aprende a dar, si alguien avaro aprende a dar, su vida entera cambia. Todo cambia. Cuando se aprende a dar, entonces el apóstol Pablo dijo, no lo busco para mí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Luego dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Notemos que, basado en lo que acabamos de leer, después de decir esto es lo que ustedes hicieron por mí, al ayudarme a llevar el Evangelio, continúa diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mucha atención. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Escuche, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Casi siempre la gente llega hasta ahí. Se detienen ahí. Dios suplirá todo lo que os falta. O sea, lo que nos interesa es que Él suplirá lo que nos falta, y su provisión es grande
conforme a sus riquezas en gloria y punto. Pero ¿sabe por qué a veces no funciona? Porque se olvidan la última frase. ¿Qué dice? Este versículo dice algo muy importante. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias. ¿En quién? En Cristo Jesús. Me pregunto por qué se tardaron tanto. Si esa es la frase más importante de este versículo. Eso me lleva al motivo por el cual predico este mensaje. Porque muchas personas dicen, tengo necesidades, le digo a Dios, pero Él no las suple, así que quisiera responder a sus preguntas. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué no provee lo que me falta? Permítame preguntarle, ¿piensa que el problema es con usted o es con Dios? Si nosotros nos preguntamos, ¿qué error estamos cometiendo? ¿Por qué tenemos necesidades si nuestro Dios admirable promete suplir todo lo que nos falte? Él dice que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observemos algo. La pregunta es, ¿qué base tenemos para creerlo? ¿Cuál es la base de nuestra expectativa que Dios suplirá nuestras necesidades? Primero, Él promete suplir nuestras necesidades. Nuestra base al pedir su provisión para una necesidad es simplemente que Él lo prometió. Al pensar en que Dios lo ha prometido, es importante considerar que el valor de una promesa, escuche, está basado en la facultad de cumplirla a quien la haya hecho, por un lado. Alguien hace una promesa, la pregunta es, ¿tiene o no la facultad de cumplir esa promesa? Lo segundo es la integridad de esa persona. No solo que tenga la facultad de cumplirla, sino tiene la integridad de cumplir su palabra y llevar a cabo lo prometido. En el caso de Dios, cumple ambos requisitos. Es decir, tiene la facultad, tiene riquezas, su provisión es inagotable para proveer todo lo que le falta a cada persona sin excepción en cualquier momento que Él decida hacerlo. Así que puede hacerlo. En segundo lugar, es íntegro, así que Él hace una promesa, Él la cumplirá. Entonces, si tenemos necesidades insatisfechas, no es porque Él sea incapaz, ni porque no cumpla su palabra. Dios sí cumple su palabra. Es su naturaleza, Él desea suplir nuestras necesidades. Si alguien nos pregunta, ¿qué clase de Dios sirve? Él es un Dios que se interesa en nuestras necesidades. Nuestro Dios tiene facultad de proveer lo que nos falta y cumple sus promesas. Esa es su naturaleza. Con eso en mente, puedo tener la certeza a dónde acudir en cualquier necesidad y voy a aquel que puede saciarla. Sin embargo, a veces cometemos algunos errores. Al pensar en esto, observemos el primero: confundir las necesidades y los deseos. Este es uno de los problemas. Por ejemplo, alguien dice, necesito esto. A veces es una necesidad, otras veces es un deseo. Entonces preguntémonos, ¿es pecado tener un deseo? No. Dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él no solo se interesa en suplir necesidades, también se interesa en las peticiones de nuestro corazón, aquellas que contribuyen a hacernos las personas que Él quiere que seamos. Pero a veces solamente nos interesa que Él provea lo que nos falta, y creemos que son necesidades, aunque no lo son. Quizás alguien se pregunta, ¿cómo sabremos la diferencia? En el capítulo 6 de Mateo, versículo 8, Jesucristo nos dice que vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por lo tanto, ¿nos indicará Dios cuál es la necesidad? Claro que sí, nos enseñará a diferenciar entre una necesidad y un deseo. Yo mismo se lo he pedido a Dios si tengo alguna duda. He orado, Padre, creo que necesito esto. Si no es una necesidad en mi vida y no quieres concedérmela, deja que me olvide, sácala de mi mente, elimínala de mis deseos. No quiero desear algo que tú no quieres que tenga. Pero no siempre es fácil distinguir una necesidad de un deseo. Lo único que debemos hacer es decirle, Señor, indícame. ¿Es una necesidad o un deseo? Primero, Él desea proveer todo lo que nos falta. También quiere que entendamos cuáles son necesidades y cuáles deseos. Mucha atención. ¿Puede haber una necesidad a la vez que sea un deseo? ¡Claro! Por ejemplo, cuando deseamos que Dios nos dé lo que necesitamos para ser personas piadosas, es tanto deseo como necesidad.